Lección 1. Comprar un teléfono nuevo. Hola Anna, mi teléfono está funcionando mal y creo que necesito uno nuevo. ¿Qué hay de ti? ¿Estás pensando en comprarte un teléfono nuevo? Hola. Es curioso que lo menciones, yo también he estado pensando en comprarme un teléfono nuevo. El mío se está volviendo un poco anticuado. Lo comprendo, la tecnología avanza tan rápido hoy en día que es fácil quedarse atrás. ¿Qué funciones buscas en un teléfono nuevo? Definitivamente estoy interesado en un teléfono con una buena cámara. Me gusta tomar fotos, por lo que una cámara de alta calidad es imprescindible para mí. Estoy de acuerdo, una buena cámara es fundamental. También estoy buscando un teléfono con un tamaño de pantalla más grande para una mejor visibilidad y consumo multimedia. Ese es un gran argumento. Una pantalla más grande puede mejorar la experiencia multimedia en general. La duración de la batería es otra consideración importante para mí. Necesito un teléfono que pueda durar todo el día sin tener que cargarlo constantemente. Absolutamente. Tener una batería de larga duración es práctico y garantiza que podamos permanecer conectados mientras viajamos. También he estado investigando teléfonos con procesadores más rápidos. Un rendimiento fluido y las capacidades de multitarea son importantes para mí. Lo comprendo perfectamente. Un procesador rápido puede marcar una diferencia significativa en la productividad y la experiencia general del usuario. ¿Te inclinas por alguna marca o sistema operativo específico? Llevo un tiempo usando Android, así que me siento más cómodo con él. Pero también estoy abierto a explorar otras opciones. He usado principalmente dispositivos iOS, pero estoy dispuesto a considerar también Android. Es bueno mantener la mente abierta y explorar todas las posibilidades. Definitivamente. Es fundamental encontrar un teléfono que se adapte a nuestras necesidades y preferencias individuales. ¿Has pensado en la capacidad de almacenamiento que te gustaría tener en tu nuevo teléfono? Sí, el almacenamiento es crucial. Suelo almacenar muchas fotos y vídeos, así que estoy buscando un teléfono con mucho espacio de almacenamiento. Eso tiene sentido. Tener suficiente espacio de almacenamiento garantiza que no tengamos que eliminar archivos constantemente ni preocuparnos por quedarnos sin espacio. Acordado. Siempre es mejor tener más espacio de almacenamiento del que creemos que necesitaremos. Por último, ¿tienes un presupuesto en mente para tu nuevo teléfono? Sí, el presupuesto es importante. Tengo una idea aproximada de cuánto estoy dispuesto a gastar, pero también tengo en cuenta el valor a largo plazo y la durabilidad del teléfono. Es un enfoque sensato. Es importante lograr un equilibrio entre el presupuesto y la calidad. Absolutamente. Queremos asegurarnos de obtener la mejor relación calidad-precio. Bueno, parece que los dos estamos a la caza de teléfonos nuevos. Continuemos nuestra investigación y compartamos cualquier hallazgo interesante que encontremos. Parece un plan, John. Siempre es útil intercambiar información y opiniones a la hora de hacer una compra tan importante. Estoy de acuerdo, Anna. Mantengámonos actualizados. Buena suerte con tu búsqueda, y espero que encuentres el teléfono perfecto. Lección 2. Cómo elegir un vestido de fiesta. Hola Anna, estoy buscando un vestido para una próxima fiesta. ¿Qué hay de este? ¿Qué opinas? Hola. Ese vestido se ve impresionante.
El color y el diseño son perfectos para una fiesta. Definitivamente te haría destacar. Me alegro de que te guste. ¿Tienes alguna sugerencia de accesorios para este vestido? ¿Qué tal un collar llamativo y unos pendientes a juego? Añadirían un toque de elegancia y complementarían el vestido a la perfección. Eso suena genial. Definitivamente buscaré joyas llamativas para completar el look. ¿Qué pasa con los zapatos? ¿Alguna recomendación? Creo que un par de tacones de tiras o tacones de aguja quedarían bien con este vestido. Añadirían un toque de sofisticación y alargarían las piernas. Buena idea. Estaré atento a los tacones de tiras que combinen con el vestido. ¿Qué opinas del largo del vestido? ¿Es apropiado para la ocasión? Creo que la longitud es perfecta. No es ni demasiado corto ni demasiado largo, y cae en un punto favorecedor. No cabe duda de que es apropiado para una fiesta. Eso es un alivio. Quiero asegurarme de vestirme apropiadamente sin dejar de lucir elegante. ¿Qué pasa con el ajuste? ¿Parece que favorecería mi figura? Absolutamente. El vestido parece tener un corte entallado que acentúa tus curvas. Parece que favorecería maravillosamente tu figura. Gracias por tu aporte, Anna. Tus consejos siempre son útiles cuando se trata de elegir moda. Te lo agradezco. De nada, John. Siempre estoy encantado de ayudar. La moda es una forma divertida de expresarnos, y me gusta hablar de ello contigo. Estoy de acuerdo, es genial tener a alguien con quien intercambiar ideas y obtener una segunda opinión. Hace que las compras sean mucho más agradables. Definitivamente. Comprar es más divertido cuando podemos compartir nuestra emoción y opiniones con otra persona. Por cierto, ¿también necesitas ayuda para encontrar un vestido para la fiesta? Estaré encantado de ofrecerte algunas sugerencias. Es muy amable de tu parte, John. Aún no he empezado a buscar, pero sin duda me pondré en contacto contigo si necesito ayuda. Gracias. De nada, Anna. No dudes en preguntar en cualquier momento. Estaré encantado de ayudarte a encontrar el vestido perfecto. Te lo agradezco, John. Estoy segura de que ambas encontraremos vestidos increíbles y pasaremos un buen rato en la fiesta. No podría estar más de acuerdo, Anna. Disfrutemos del proceso y asegurémonos de que nos sentimos seguros y elegantes con los atuendos que elegimos. Por supuesto, John. Brindemos por encontrar los vestidos de fiesta perfectos y crear recuerdos imborrables en el evento. Gracias por eso, Anna. Hagamos que sea una noche inolvidable. Lección 3. Alquilar un coche por un día. Hola Anna, estoy pensando en alquilar un coche por un día. Depende del tipo de coche que elijas, ¿verdad? Hola. Sí, el tipo de coche que elijas determinará el precio del alquiler y la disponibilidad. ¿Qué tipo de coche buscas? Estoy considerando un auto compacto por su eficiencia de combustible y facilidad de estacionamiento. ¿Qué opinas al respecto? Un coche compacto es una opción práctica, especialmente si vas a conducir por la ciudad. Es más fácil maniobrar y estacionar en espacios reducidos. Eso es cierto. Además, sería más rentable en términos de consumo de combustible.
¿Tiene alguna recomendación para las empresas de alquiler de coches? He oído cosas buenas sobre algunas empresas, como Avis y Enterprise. Ofrecen una amplia gama de vehículos y tienen puntos de recogida convenientes. Gracias por las sugerencias. Los revisaré y compararé precios. ¿Hay algún cargo o requisito adicional que deba conocer? Algunas compañías de alquiler pueden cobrar tarifas adicionales por la cobertura del seguro o por servicios adicionales, como la navegación GPS o los asientos para niños. Es importante leer los términos y condiciones detenidamente. Definitivamente revisaré esos detalles antes de hacer una reserva. La seguridad también es una prioridad. ¿Los autos de alquiler vienen con cobertura de seguro? La mayoría de los autos de alquiler incluyen una cobertura de seguro básica, pero es una buena idea consultar con la compañía de alquiler para conocer el alcance de la cobertura. Me aseguraré de aclararlo. Ahora, en cuanto a la duración, estoy pensando en alquilar el coche por un día completo. ¿Es ese el periodo de alquiler estándar? Sí, alquilar el coche durante un día completo suele ser el periodo de alquiler estándar. Sin embargo, algunas compañías también pueden ofrecer tarifas por hora o mediodía. Ya veo, un día completo de alquiler debería darme tiempo suficiente para hacer mis recados y devolver el coche al final del día. ¿Hay un límite de kilometraje? Las compañías de alquiler suelen tener un límite de millas para cada periodo de alquiler. Si superas el límite, es posible que se te cobre una tarifa adicional por milla. Es importante que lo aclare de antemano. Es bueno saberlo. Preguntaré sobre el límite de millas para asegurarme de que se ajusta a mi uso planificado. ¿Es necesario repostar los vehículos de alquiler antes de devolverlos? Sí, los vehículos de alquiler suelen venir con el depósito lleno de gasolina y se espera que los devuelvas también con el depósito lleno. De lo contrario, es posible que se te cobre por repostar. Me aseguraré de rellenar el depósito antes de devolver el coche. Es mejor evitar cualquier cargo adicional. Gracias por toda la información útil, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarte. Alquilar un automóvil puede ser una opción conveniente, especialmente para un día de recados o de exploración. Absolutamente. Proporciona flexibilidad y nos ahorra depender del transporte público. Agradezco su orientación a lo largo de este proceso. Es un placer, John. Siempre estoy aquí para ayudar. Espero que tengas una buena experiencia alquilando el coche y que se adapte bien a tus necesidades. Gracias, Anna. Te mantendré informado sobre cómo va. Brindemos por un alquiler de autos exitoso y por un día productivo por delante. Lección 4. Explorando la ciudad. Hola, Anna, ¿has explorado alguna vez nuestra ciudad? Hola, John. Sí, lo he hecho. Hay muchos lugares interesantes para visitar. ¿Has estado en alguno? Sí, he ido al museo local. Es increíble. Tienen una amplia variedad de exhibiciones. Eso suena fascinante. ¿Cuánto cuesta la visita? Bueno, en realidad es gratuito para nuestros huéspedes. No hay ninguna tarifa adicional para entrar. Eso es genial. Me encanta cuando las cosas son gratis. ¿Qué otras atracciones recomiendas? Los jardines botánicos definitivamente merecen una visita.
Las flores que hay allí son impresionantes. Oh, adoro las flores. ¿Están ubicadas cerca del museo? No, están en otra parte de la ciudad. Pero no te preocupes, es fácil llegar en transporte público. Eso es práctico. ¿Hay una estación de autobús o metro cerca? Sí, ambas opciones están disponibles. La parada de autobús está justo enfrente del museo y la estación de metro está a solo unas cuadras de distancia. Perfecto. Me aseguraré de planificar un viaje allí pronto. ¿Hay otros lugares imperdibles? Absolutamente. El parque local es un lugar popular, especialmente durante los fines de semana. La gente suele reunirse allí para hacer picnics y actividades al aire libre. Eso suena encantador. Disfruto pasar tiempo al aire libre. ¿Está lejos del museo y del jardín botánico? No, en realidad está bastante cerca. Está a poca distancia a pie de ambos lugares. Eso es fantástico. Definitivamente añadiré el parque a mi itinerario. Gracias por las recomendaciones, John. De nada, Anna. Estoy seguro de que te lo pasarás genial explorando nuestra ciudad. Avísame si necesitas más sugerencias. Lección 5. Huelga de compras. Hola Anna, hoy encontré excelentes ofertas en el centro comercial. Hola, John. Eso es impresionante. ¿Qué encontraste? Compré un par de zapatos nuevos y una chaqueta elegante. Estaban rebajados. Oh, suena bien. También quería renovar mi armario. ¿A qué tienda fuiste? Fui a los grandes almacenes de Main Street. Tienen una amplia selección. Me los llevaré. ¿Cuánto gastaste en tus compras? Los zapatos costaban $50 y la chaqueta $80. Era una buena oferta. No está nada mal. ¿Aceptan tarjetas de crédito en la tienda? Sí, lo hacen. Puedes pagar con las principales tarjetas de crédito o incluso en efectivo. Eso es práctico. Por lo general, prefiero usar mi tarjeta de crédito para hacer compras. Definitivamente es más fácil. Además, puedes ganar puntos de recompensa con tu tarjeta. Ese es un gran argumento. Me encanta recibir recompensas por mis compras. Es una situación en la que todos ganan. Obtienes ropa nueva y ganas recompensas al mismo tiempo. Absolutamente. Tengo ganas de ir a la tienda. ¿Está lejos de aquí? No, está a un corto trayecto en coche. Podemos ir juntos si quieres. Sería divertido. Comprar con un amigo siempre es más agradable. Estoy de acuerdo, podemos darnos consejos de moda y ayudarnos en la toma de decisiones. Parece un plan. Fijemos una fecha y una hora para ir de compras juntos. Perfecto. Lo espero con ansias. Nos lo pasaremos genial explorando la tienda. Lección 6. Beneficios en el lugar de trabajo. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en nuestros beneficios para empleados?
Hola John. En realidad, solo sentía curiosidad por eso. ¿Cree que aquí tenemos buenos beneficios para los empleados? Definitivamente. Tenemos un seguro médico que cubre los gastos médicos. Eso es genial. Es esencial tener cobertura médica para situaciones inesperadas. Absolutamente. Nos da la tranquilidad de saber que cuidamos nuestra salud. ¿Hay otros beneficios de los que podamos disfrutar? Sí, también tenemos un plan de jubilación. Podemos aportar una parte de nuestro salario y la empresa lo iguala. Eso es fantástico. Es importante planificar para el futuro y tener seguridad financiera. No podría estar más de acuerdo. Es reconfortante saber que estamos acumulando ahorros para la jubilación. ¿Recibimos algún beneficio o bonificación adicional? Sí, tenemos bonificaciones de rendimiento anuales basadas en nuestros logros. Es un incentivo adicional para trabajar duro. Eso es motivador. Nos anima a esforzarnos por lograr la excelencia en nuestro trabajo. Absolutamente. Siempre es bueno que nos reconozcan y recompensen por nuestros esfuerzos. He oído que algunas empresas ofrecen horarios de trabajo flexibles o opciones de trabajo desde casa. ¿Las tenemos? Sí, lo tenemos. Tenemos horarios de trabajo flexibles y, en determinadas circunstancias, podemos trabajar desde casa. Eso es fantástico. Permite un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y aumenta la productividad. Definitivamente. Es esencial tener un entorno de trabajo saludable que promueva el bienestar. Agradezco estos beneficios. Demuestra que nuestra empresa valora a sus empleados. Absolutamente. Es una de las razones por las que nuestro lugar de trabajo es tan positivo y solidario. No podría estar más de acuerdo. Es fantástico formar parte de una empresa que se preocupa por el bienestar de sus empleados. Me alegra que pienses así, Anna. Los beneficios de nuestros empleados marcan una diferencia en nuestras vidas. Claro que sí, Ion. Es un recordatorio de lo afortunados que somos de trabajar aquí. Absolutamente. Aprovechemos al máximo estos beneficios y sigamos sobresaliendo en nuestro trabajo. Lección 7. Explorando la ruta panorámica. Hola Anna, ¿alguna vez has tomado la ruta panorámica para ir al trabajo? Hola John. No, suelo tomar la carretera principal. ¿Qué tiene de especial la ruta panorámica? Bueno, ofrece hermosas vistas del campo y evita el tráfico pesado. Eso suena tentador. ¿Tarda más en llegar al destino? No necesariamente. A veces es incluso más rápido porque hay menos coches en la ruta panorámica. Eso es interesante, consideraré intentarlo. ¿Es fácil de navegar? Sí, las instrucciones son sencillas. Solo tienes que seguir las indicaciones hacia la ruta panorámica. Eso es práctico. Me gusta cuando las cosas son fáciles de seguir, especialmente durante mi viaje matutino al trabajo. Es un cambio de escenario refrescante. Puedes disfrutar de la belleza de la naturaleza antes de empezar el día.
Me imagino lo relajante que debe ser. Es una excelente manera de reducir el estrés. Absolutamente. La ruta panorámica brinda una sensación de tranquilidad y paz. ¿Hay puntos de referencia o atracciones específicos a lo largo del camino? Sí, hay una pequeña ciudad encantadora con una pintoresca cafetería. Es un lugar perfecto para tomar un café. Eso suena delicioso. Me encanta descubrir nuevos lugares para relajarme y descansar. Además, tomar la ruta panorámica permite una mayor flexibilidad en su horario. Es una ventaja definitiva. Valoro la flexibilidad, especialmente en mi rutina diaria. Puedes disfrutar del viaje y tomarte tu tiempo. No hay prisa por llegar a su destino. Ese es un gran argumento. A veces es bueno ir más despacio y apreciar las pequeñas cosas. Absolutamente. La vida se basa en el viaje, no solo en el destino. No podría estar más de acuerdo, John. Empezaré a incorporar la ruta panorámica en mis viajes diarios. Es maravilloso, Anna. Estoy seguro de que disfrutarás del cambio de ritmo y de las hermosas vistas. Gracias por sugerirlo, John. Tengo muchas ganas de explorar la ruta panorámica. De nada, Anna. Buen viaje y disfruta del viaje. Lección 8. Exploración de opciones. Hola Anna, últimamente he estado considerando diferentes toallas sanitarias. ¿Qué hay de ti? Hola, John. Sí, yo también he estado pensando en eso. Hay muchísimas opciones disponibles. Definitivamente. Es importante encontrar una almohadilla que se adapte a nuestras necesidades y preferencias individuales. Estoy de acuerdo, la comodidad y la funcionalidad son factores clave a tener en cuenta. ¿Has buscado marcas o tipos de almohadillas específicos? Sí, he investigado un poco. Hay almohadillas orgánicas hechas de materiales naturales. Eso suena interesante. Es fantástico tener opciones ecológicas. Absolutamente. Es importante ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente. También he estado considerando almohadillas con diferentes niveles de absorción. Es un buen argumento. Es fundamental elegir una almohadilla que proporcione el nivel de protección adecuado. Algunas almohadillas también ofrecen funciones adicionales, como el control de olores y la absorción de la humedad. Parecen grandes beneficios adicionales. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para nosotros. Exactamente, es una elección personal y las preferencias de cada persona pueden variar. ¿Has leído alguna reseña o recomendación de almohadillas específicas? Sí, he estado consultando las reseñas en línea para hacerme una mejor idea de las experiencias de las personas. Es un enfoque inteligente. Escuchar las opiniones de otras personas puede ser útil para tomar una decisión. También vale la pena considerar el precio y la relación calidad-precio. Cierto. Queremos encontrar una almohadilla que ofrezca buena calidad a un precio razonable. Y no olvidemos la comodidad. También es importante que las almohadillas sean fáciles de transportar y desechar. Absolutamente.
La portabilidad y la discreción son factores a tener en cuenta. Bueno, parece que ambos tenemos algunas opciones que explorar más a fondo. Definitivamente. Es un proceso de encontrar la opción adecuada para nuestras necesidades. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Siempre es útil intercambiar ideas y puntos de vista. No podría estar más de acuerdo. Es importante tomar decisiones informadas. Sigamos investigando y encontremos las almohadillas perfectas para nosotros. Parece un plan, John. Estamos aquí para encontrar las mejores opciones para nuestra comodidad y bienestar. Gracias por eso, Anna. Asegurémonos de cuidarnos de todas las formas posibles. Lección 9. Productos frescos y de calidad. Hola Anna, ¿has notado cómo la calidad y la frescura de los productos pueden variar? Hola John. Sí, definitivamente es algo a tener en cuenta al comprar frutas y verduras. Absolutamente. Es importante elegir productos frescos y de alta calidad. Estoy de acuerdo, los productos frescos no solo saben mejor, sino que también proporcionan más nutrientes. Una forma de garantizar la frescura es comprar en los mercados de agricultores locales. Es una idea genial. Los mercados locales suelen ofrecer productos recién cosechados. Además, puedes hablar directamente con los agricultores y preguntarles sobre sus métodos de cultivo. Es una ventaja definitiva. Nos permite comprender mejor de dónde provienen nuestros alimentos. Otra opción es cultivar nuestras propias frutas y verduras si tenemos espacio. Eso es cierto. Los productos de cosecha propia pueden ser increíblemente frescos y gratificantes. Podemos empezar con hierbas simples o verduras pequeñas, incluso si no tenemos un huerto grande. Es una excelente manera de tener acceso a ingredientes frescos justo en la puerta de nuestra casa. Al comprar productos en las tiendas de abarrotes, podemos buscar signos de frescura. Sí, debemos comprobar la firmeza, los colores vibrantes y evitar cualquier signo visible de deterioro. También es útil saber qué frutas y verduras son de temporada. Los productos de temporada tienden a ser más sabrosos y tienen un mayor valor nutricional. Exactamente, podemos planificar nuestras comidas en función de la temporada para disfrutar de la mejor calidad. Otro consejo es almacenar los productos adecuadamente para mantener su frescura. Es un punto importante. Las diferentes frutas y verduras requieren diferentes métodos de almacenamiento. Algunos deben guardarse en el refrigerador, mientras que otros se conservan mejor a temperatura ambiente. Y siempre es una buena idea consumir primero los productos más perecederos. Absolutamente. De esa manera, podemos evitar cualquier desperdicio y disfrutar de los productos más frescos. En general, si somos conscientes de la frescura y la calidad, podemos tomar decisiones más saludables. Eso es cierto. Los productos frescos y de alta calidad son esenciales para una dieta equilibrada. Acostumbrémonos a priorizar la frescura al seleccionar nuestras frutas y verduras. Lección 10. Planeando el viaje. Hola Anna, me enteré de este increíble destino. Eso suena intrigante.
¿Cómo podemos planificar nuestro viaje allí? Hola John. Eso es emocionante. Primero, decidamos las fechas de nuestro viaje. Buen punto. Deberíamos revisar nuestros horarios y ver cuándo ambos tenemos tiempo libre. Una vez que tengamos las fechas, podemos empezar a buscar vuelos u otros medios de transporte. Correcto. Es importante comparar precios y encontrar la opción más conveniente. También debemos considerar la duración del viaje y cuánto tiempo tenemos para explorar. Absolutamente. Queremos asegurarnos de que tenemos tiempo suficiente para ver todos los aspectos más destacados. Investigar el destino es clave. Podemos informarnos sobre las atracciones y actividades imperdibles. Eso es cierto. Podemos leer blogs de viajes, ver vídeos y recopilar recomendaciones. También es útil comprobar el clima local y empacar en consecuencia. Definitivamente. Queremos estar preparados para el clima y cualquier actividad específica que planeemos realizar. Encontrar alojamientos adecuados es otro paso importante. Sí, podemos buscar hoteles, hostales o incluso considerar alquilar un apartamento o una casa. Es una buena idea leer las reseñas y comprobar la ubicación y las comodidades. También debemos pensar en el transporte dentro del destino. Eso es correcto. Podemos investigar las opciones de transporte público o considerar la posibilidad de alquilar un automóvil. Planificar nuestro itinerario diario puede hacer que nuestro viaje sea más organizado y eficiente. Sí, podemos hacer una lista de los lugares que queremos visitar cada día y planificar las rutas. También es importante presupuestar nuestro viaje y llevar un registro de nuestros gastos. Absolutamente. Podemos establecer un presupuesto diario para comida, actividades y recuerdos. También podemos buscar descuentos u ofertas que puedan estar disponibles en atracciones o restaurantes. Lección 11. Los beneficios de los anuncios tradicionales. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en los beneficios de los anuncios tradicionales en el mundo digital actual? Hola John. Es un tema interesante. Los anuncios tradicionales aún tienen sus ventajas. Absolutamente. Incluso con el auge de la publicidad online, los anuncios tradicionales pueden llegar a un público más amplio. Eso es cierto. Los anuncios de televisión, las vallas publicitarias y los anuncios impresos aún pueden captar la atención de la gente. Los anuncios tradicionales suelen tener una presencia física, lo que los hace memorables e impactantes. Sí, ver un anuncio en una revista o en una valla publicitaria puede dejar una impresión duradera. Los anuncios tradicionales también pueden dirigirse a audiencias locales específicas de manera eficaz. Es un buen argumento. Los periódicos o las estaciones de radio locales pueden llegar a una comunidad específica. Otra ventaja es que los anuncios tradicionales pueden ser menos intrusivos en comparación con las ventanas emergentes en línea. Definitivamente. Las personas pueden interactuar con los anuncios tradicionales de forma voluntaria en lugar de ser interrumpidas. Los anuncios tradicionales también pueden crear una sensación de confianza y credibilidad. Sí, ver una marca conocida en un anuncio impreso o en la televisión puede generar confianza entre los consumidores.
Los anuncios tradicionales pueden resultar más atractivos para determinados grupos demográficos, como las generaciones mayores. Eso es cierto. Algunas personas aún prefieren la experiencia táctil de leer un periódico o una revista. Los anuncios tradicionales también pueden ser un gran complemento para las estrategias de marketing digital. Absolutamente. Una campaña de marketing completa a menudo incluye elementos tradicionales y digitales. Los anuncios tradicionales pueden ser beneficiosos para las empresas que se dirigen a un nicho o mercado local específico. Sí, les permite conectarse con su público objetivo a un nivel más personal. Además, los anuncios tradicionales pueden tener una vida útil más larga. Es posible que las personas conserven revistas o periódicos más tiempo del que conservan los anuncios digitales. Es un buen argumento. Los anuncios tradicionales pueden tener una presencia duradera en los hogares o lugares de trabajo de las personas. Sin embargo, es importante que las empresas analicen su público objetivo y elijan la combinación adecuada de canales publicitarios. Absolutamente. Comprender las preferencias y hábitos del público objetivo es clave. Al final, una combinación de anuncios tradicionales y digitales puede maximizar el alcance y el impacto de una empresa. Precisamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y utilizar los diferentes medios publicitarios de manera eficaz. Por lo tanto, incluso en la era digital, los anuncios tradicionales aún tienen sus beneficios y desempeñan un papel importante en el marketing. Definitivamente. Ofrecen ventajas únicas que no deben pasarse por alto. Es fascinante cómo el panorama de la publicidad sigue evolucionando, ¿verdad? Absolutamente. La dinámica en constante cambio hace que el campo del marketing sea emocionante y lleno de posibilidades. De hecho, Anna, mantengámonos abiertos a nuevas oportunidades y estrategias y, al mismo tiempo, apreciemos los beneficios de los anuncios tradicionales. Lección 12. Cláusulas de rescisión en los contratos. Hola Anna, ¿te has planteado alguna vez incluir cláusulas de rescisión en los contratos? Hola John. Por supuesto, las cláusulas de rescisión pueden brindar claridad y protección a ambas partes. Eso es cierto. Describen las condiciones bajo las cuales se puede rescindir un contrato. Las cláusulas de rescisión pueden especificar los derechos y obligaciones de cada parte en caso de rescisión. Exactamente, pueden ayudar a evitar disputas y proporcionar un camino claro a seguir. Las cláusulas de rescisión también pueden incluir periodos de preaviso para permitir un proceso de rescisión ordenado. Eso es importante. Da tiempo a ambas partes para adaptarse y hacer los arreglos necesarios. Las cláusulas de rescisión pueden abordar situaciones en las que una de las partes incumple el contrato. Sí, pueden describir las consecuencias y las soluciones en caso de incumplimiento. También pueden especificar circunstancias que escapan al control de cualquiera de las partes, como los eventos de fuerza mayor. Correcto. Las cláusulas de fuerza mayor pueden proteger a las partes de responsabilidades en circunstancias imprevistas. Las cláusulas de rescisión también pueden abordar situaciones en las que el contrato sea imposible de cumplir. Absolutamente. Pueden proporcionar una salida si ciertas condiciones imposibilitan el rendimiento.
Las cláusulas de rescisión también pueden abordar cuestiones como la falta de pago o el incumplimiento por parte de cualquiera de las partes. Eso es cierto. Pueden establecer las consecuencias de tales situaciones. Las cláusulas de rescisión pueden ofrecer flexibilidad al incluir condiciones de rescisión o renovación anticipadas. Sí, pueden ofrecer opciones si ambas partes acuerdan rescindir o extender el contrato. También pueden abordar situaciones en las que una de las partes quiere rescindir el contrato por conveniencia. Eso es importante. Permite la rescisión sin incumplir el contrato. Las cláusulas de rescisión pueden variar según la naturaleza y la complejidad del contrato. Absolutamente. Deben adaptarse a las necesidades y riesgos específicos de cada acuerdo. Es crucial revisar y negociar cuidadosamente las cláusulas de rescisión antes de firmar un contrato. Sí, buscar asesoramiento legal puede ayudar a garantizar que las cláusulas sean justas y protejan los intereses de ambas partes. También es importante comunicarse abiertamente y discutir las condiciones de rescisión durante las negociaciones del contrato. Eso es cierto. Una comunicación clara puede ayudar a prevenir malentendidos y a alinear las expectativas. Al final, las cláusulas de rescisión pueden brindar una sensación de seguridad y facilitar una salida sin problemas si es necesario. Definitivamente. Pueden ayudar a las partes a separarse de manera amistosa y minimizar los posibles conflictos. Es fundamental abordar la rescisión del contrato con profesionalismo y respeto por los términos acordados. Por supuesto, Anna. Las cláusulas de rescisión pueden contribuir a un entorno empresarial saludable y transparente. Estoy de acuerdo, John. Demos siempre prioridad a las cláusulas de rescisión claras y justas en nuestros contratos. Por supuesto, Anna. Sirven como salvaguardas y garantizan una base sólida para las relaciones comerciales. Lección 13. Nuevos y emocionantes teléfonos inteligentes. Hola Anna, ¿has visto los nuevos teléfonos inteligentes en la tienda? Se ven increíbles. Hola John. Sí, los noté. Los diseños son elegantes y modernos. Absolutamente. Y la calidad de la pantalla es increíble. Los colores son tan vibrantes. Estoy de acuerdo, las pantallas de alta resolución hacen que todo se vea nítido y claro. ¿Te has fijado en las funciones avanzadas de la cámara? Pueden capturar fotos y vídeos impresionantes. Sí, la tecnología de la cámara ha mejorado mucho. Es impresionante lo que pueden hacer estos teléfonos inteligentes. Y tienen procesadores potentes que hacen que los teléfonos sean rápidos y eficientes. Eso es cierto. El rendimiento es de primera categoría, lo que permite realizar múltiples tareas y jugar sin problemas. También he oído que se ha mejorado la duración de la batería. Pueden durar horas con una sola carga. Es una gran característica. Es frustrante que tu teléfono se agote rápidamente, especialmente cuando estás fuera de casa. Absolutamente. Y estos nuevos teléfonos inteligentes también admiten la carga rápida, por lo que puedes volver a usarlos rápidamente. Eso es práctico. La carga rápida ahorra tiempo y garantiza que no te quedes atrapado esperando a que el teléfono se recargue.
Otra característica interesante son las opciones de seguridad mejoradas. Algunos teléfonos inteligentes ahora tienen sensores de reconocimiento facial o huellas dactilares. Sí, esas medidas de seguridad brindan tranquilidad al saber que nuestra información personal está protegida. ¿Y has visto la capacidad de almacenamiento? Estos nuevos smartphones ofrecen un amplio espacio para todos nuestros archivos, fotos y aplicaciones. Es genial escuchar eso. Quedarse sin espacio de almacenamiento puede ser una molestia, por lo que tener más espacio es definitivamente una ventaja. También noté que algunos de estos teléfonos inteligentes son resistentes al agua y al polvo. Pueden soportar derrames o caídas accidentales. Es una función útil, especialmente para aquellos de nosotros que somos un poco torpes con nuestros teléfonos. Absolutamente. Añade durabilidad y garantiza que los teléfonos puedan soportar la vida cotidiana. También he oído que estos teléfonos inteligentes vienen con capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Pueden ayudarnos en varias tareas. Sí, la integración de la IA es cada vez más frecuente. Es fascinante ver cómo nuestros teléfonos pueden adaptarse y aprender de nuestros comportamientos. Definitivamente. Es como tener un asistente personal en los bolsillos. Las opciones de personalización también son impresionantes. Desde fondos de pantalla hasta temas, los usuarios pueden hacer que sus teléfonos inteligentes sean únicos. Es un aspecto divertido. Nos permite expresar nuestra individualidad y personalizar nuestros dispositivos. En general, estos nuevos teléfonos inteligentes ofrecen una amplia gama de funciones y mejoras que se adaptan a nuestras necesidades y preferencias. Eso es cierto. Los avances en la tecnología de los teléfonos inteligentes siguen mejorando nuestra vida diaria. Entonces, ¿has considerado comprar uno de estos nuevos teléfonos inteligentes? Definitivamente estoy tentado. Tienen mucho que ofrecer. Puede que tenga que volver a visitar la tienda y echar un vistazo más de cerca. Lo mismo digo, Anna. Exploremos las posibilidades y veamos cuál se adapta mejor a nosotros. Lección 14. Generar confianza en las relaciones. Hola Anna, ¿tienes algún consejo sobre cómo establecer la confianza en las relaciones? Hola John. La confianza es fundamental en cualquier relación. Un consejo importante es ser confiable y cumplir con sus compromisos. Eso tiene sentido. Cumplir nuestras promesas demuestra que se puede confiar en que cumpliremos con nuestras obligaciones. Absolutamente. Otro consejo es ser abierto y honesto en su comunicación. La transparencia ayuda a generar confianza y evita malentendidos. Estoy de acuerdo, ser sinceros acerca de nuestros pensamientos y sentimientos crea una base de confianza y autenticidad. También es importante escuchar de forma activa. Muestre un interés genuino en lo que la otra persona tiene que decir y valide sus sentimientos. La escucha activa demuestra que valoramos la perspectiva de la otra persona y ayuda a fomentar la confianza y la comprensión. Otro consejo es respetar los límites. Es crucial respetar los límites establecidos por la otra persona y no empujarla más allá de su zona de confort. Respetar los límites demuestra que nos importa el bienestar de la otra persona y fomenta una sensación de confianza y seguridad. La confianza también se construye a través de la coherencia. Ser coherentes en nuestras palabras y acciones ayuda a establecer una sensación de confiabilidad.
La coherencia crea un entorno predecible en el que la otra persona se siente segura y puede confiar en nuestro comportamiento. La confianza es una calle de doble sentido. También es importante confiar en los demás. Concédeles el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un gran argumento. Confiar en los demás inicialmente permite el desarrollo de la confianza mutua y fortalece la relación. Generar confianza lleva tiempo, por lo que la paciencia es clave. Es importante permitir que la confianza crezca de forma natural y no acelerar el proceso. La paciencia permite que la relación evolucione a su propio ritmo y garantiza que se establezca una base sólida de confianza. Por último, discúlpate y haz las paces cuando cometas un error. Asumir la responsabilidad demuestra que valoras la relación y te comprometes a ganarte la confianza. Pedir disculpas y hacer las paces demuestra humildad y voluntad de reparar cualquier daño causado, lo que fortalece la confianza. La confianza es un regalo precioso en cualquier relación. Se requiere esfuerzo, consistencia y respeto mutuo para establecerla y mantenerla. Por supuesto, Anna. La confianza es la base de las relaciones sólidas y saludables, lo que les permite prosperar y crecer. Recordemos estos consejos y sigamos generando confianza en nuestras relaciones, John. Es un viaje que dura toda la vida en el que vale la pena invertir. No podría estar más de acuerdo, Anna. Cultivemos la confianza y cultivemos las conexiones que tenemos. Es la base de las relaciones significativas. De hecho, John, la confianza enriquece nuestras vidas y aporta profundidad a nuestras interacciones. Aceptémosla de todo corazón. Bien dicho, Anna. Brindemos por generar confianza y fomentar relaciones profundas y duraderas que nos brinden alegría y satisfacción. Lección 15. Levántate y brilla. Hola Anna, ¿te has levantado temprano hoy? Buenos días. Hola. Sí, me desperté con el amanecer. Es una forma muy refrescante de empezar el día. Eso es genial. Siempre me resulta difícil levantarme temprano, pero sé que marca una pauta positiva para el día. Absolutamente. Comenzar el día temprano nos permite tener más tiempo para nosotros y realizar las tareas antes de que comience el ajetreo. Estoy de acuerdo, es un momento tranquilo para centrarse en el crecimiento personal, ya sea haciendo ejercicio, meditando o leyendo. Hablando de lectura, ¿tienes alguna recomendación de libros para el desarrollo personal? Definitivamente. Atomic Habits, de James Clear es una excelente lección. Ofrece estrategias prácticas para desarrollar buenos hábitos y acabar con los malos. Eso suena intrigante. Lo añadiré a mi lista de lectura. ¿Alguna otra recomendación? El poder de la hora, de Eckhart Tolle es una lectura transformadora. Explora la importancia de vivir en el momento presente y encontrar la paz interior. He oído cosas estupendas sobre ese libro. Me aseguraré de leerlo. Gracias por la sugerencia, John. De nada, Anna. Estoy seguro de que lo encontrarás revelador. Ahora, hablemos de las rutinas matutinas. ¿Tienes algún ritual que te ayude a empezar el día de forma positiva? Absolutamente. Me gusta empezar con algunos estiramientos ligeros y unos minutos de meditación.
Me ayuda a despejar la mente y a establecer mis intenciones para el día. Suena como una forma pacífica de centrarte. También debería incorporar algunos estiramientos en mi rutina. Vale la pena intentarlo, John. Los estiramientos pueden ayudar a despertar el cuerpo y aumentar la flexibilidad. Definitivamente lo intentaré. ¿Tienes algún consejo para mantenerte motivado y productivo durante todo el día? Un consejo es dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables. Ayuda a evitar la sensación de agobio y te da una sensación de logro a medida que completas cada paso. Es una gran sugerencia. Dividir las tareas en partes más pequeñas las hace más accesibles y menos abrumadoras. Otro consejo es priorizar las tareas en función de la importancia y la urgencia. Te ayuda a mantenerte concentrado y garantiza que estás trabajando en lo que realmente importa. La priorización es clave. Nos ayuda a asignar nuestro tiempo y energía de manera eficaz. Lo tendré en cuenta. Por último, es esencial tomar descansos regulares y recargar energías. Alejarse del trabajo durante unos minutos puede aumentar la productividad y prevenir el agotamiento. Estoy de acuerdo, los descansos ayudan a refrescar la mente y a prevenir la fatiga. Es importante encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y el descanso. Por supuesto, John. Al implementar estas estrategias, podemos aprovechar al máximo nuestras mañanas y prepararnos para el éxito a lo largo del día. De hecho, Anna, aprovechemos las mañanas tempranas y hagamos de ellas un momento de crecimiento, productividad y cuidado personal. No podría estar más de acuerdo, John. Estamos aquí para aprovechar el día y aprovechar al máximo nuestras mañanas. Gracias por eso, Anna. Levantémonos y brillemos, listos para conquistar lo que nos depare el día. Lección 16. Oportunidades para establecer contactos. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado asistir a ferias comerciales y eventos de networking? Hola John. Sí, creo que pueden ser grandes oportunidades para ampliar las conexiones profesionales y aprender sobre las tendencias de la industria. Absolutamente. Las ferias comerciales suelen reunir a expertos y empresas de diversos sectores, lo que proporciona información valiosa y posibilidades de establecer contactos. Es una oportunidad para conocer a profesionales con ideas afines e intercambiar ideas que pueden conducir a posibles colaboraciones o asociaciones. Eso es cierto. Asistir a estos eventos nos permite construir una red profesional sólida, lo que puede ser beneficioso para el crecimiento profesional. Los eventos de networking también ofrecen la oportunidad de aprender de los líderes de la industria a través de seminarios y mesas redondas. Sí, escuchar a profesionales con experiencia puede proporcionar valiosos conocimientos e inspiración para nuestros propios viajes profesionales. Es importante abordar estos eventos con una actitud positiva y estar abierto a conocer gente nueva. Absolutamente. Ser accesible y entablar conversaciones puede ayudar a crear conexiones significativas. Y no olvides traer tus tarjetas de presentación. Son una forma práctica de intercambiar información de contacto y causar una impresión duradera. Buen punto, Anna. Tener una tarjeta de presentación bien diseñada puede dejar una impresión profesional y memorable. Además, es útil preparar un discurso de presentación para presentarte a ti y a tu trabajo de manera concisa. Eso es esencial.
Un discurso de promoción convincente puede despertar el interés y dejar una impresión duradera en las posibles conexiones. Otro consejo es hacer un seguimiento con las personas que conozcas después del evento. Enviar un mensaje personalizado o conectarse en LinkedIn puede ayudar a fomentar la relación. El seguimiento es crucial. Demuestra su interés genuino en mantener la conexión y puede generar oportunidades futuras. La creación de redes no tiene por qué limitarse a los eventos presenciales. Las plataformas en línea y las redes sociales también pueden ser herramientas valiosas para expandir tu red profesional. Es cierto, John. Las redes virtuales se han vuelto cada vez más populares y nos permiten conectarnos con profesionales de todo el mundo. Es importante encontrar un equilibrio entre asistir a eventos de networking físicos y virtuales para maximizar nuestras oportunidades. Definitivamente. Explorar una combinación de ambos puede ampliar nuestro alcance y abrir puertas a nuevas posibilidades. Bien dicho, Anna. Asistir a ferias comerciales y eventos de networking es una forma proactiva de expandir nuestros horizontes profesionales y establecer conexiones valiosas. Por supuesto, John. Al aprovechar estas oportunidades, podemos mejorar nuestro crecimiento profesional y crear una sólida red de apoyo. Hagamos que sea una prioridad buscar estos eventos y aprovechar al máximo las oportunidades de establecer contactos que se nos presenten. No podría estar más de acuerdo, John. Estamos aquí para salir de nuestra zona de confort y abrir nuevas puertas a través de la creación de redes. Gracias por eso, Anna. Aprovechemos el poder de la creación de redes y aprovechémoslo para lograr nuestras aspiraciones profesionales.